Hola, vamos a tocar, mi nombre es Rosa María Wong y vamos a tocar el tema de la economía y el problema económico. Los temas a tratar son el problema económico, el principal problema que es la escasez, los campos de estudio de la economía, los recursos, factores, bienes y servicios, el costo de la oportunidad, los mercados y el flujo circular de la renta. En primer tema que vamos a mencionar es el problema económico. Para eso vamos a referirnos a que todos los individuos tenemos necesidades ilimitadas. Y es como ponernos a pensar de que tenemos una lámpara maravillosa y nos pondríamos a pedir miles de deseos con cosas infinitas. Sin embargo, no estamos recordando que los recursos son limitados. Y este es un problema económico que va a generar lo siguiente. La insuficiencia de estos recursos genera el problema básico que es la escasez. Como podemos ver, tenemos varias necesidades y para el consumo de las familias y para la producción y distribución de las empresas, pero estos recursos son limitados. El siguiente punto es ¿qué es la economía? La economía es el estudio de la sociedad que administra sus recursos que son escasos. Entonces, podemos ver que el individuo tiene la necesidad de elegir entre los recursos escasos y sus necesidades ilimitadas. La economía justamente nos va a ayudar a poder estudiar este comportamiento y brindar la mayor cantidad de recursos a los individuos. La forma como los economistas trasladan su opinión se da de dos diferentes formas. Los economistas, para poder hablar de la economía, pueden comportarse como se dice, una economía positiva o una economía normativa. La diferencia está en que la economía positiva es una afirmación concreta, estadística. En el caso de la economía normativa, podríamos decirse que es una recomendación y se describe la realidad o las recomendaciones de cómo debería ser el mundo económico. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es dentro de las teorías económicas, los economistas lo dividen en dos ramas. La microeconomía, que está basada básicamente en el comportamiento de los individuos, de las personas, y se basa en los precios para determinar la oferta y la demanda. Preguntas comunes para identificar este comportamiento nos las hacemos los individuos cuando decidimos emprender un negocio o producir algún bien o servicio, y las preguntas son qué y cuándo producir, cómo y cuándo producir y para quién producir. La otra teoría es la macroeconómica, que es el desempeño económico global. En este concepto mucho más amplio van a intervenir conceptos como la producción total, el impacto de las exportaciones e importaciones, el tipo de cambio, el desempleo y la inflación. Un tema importante son recursos, factores y bienes de servicio, que son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer las necesidades humanas. Todos estos factores, los economistas los llaman factores de producción y se agrupan en 4 categorías, que son la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. En la siguiente diapositiva vamos a ampliar un poco más cuáles son estos temas. Por ejemplo, la tierra, que son los dones de la naturaleza que utilizamos para producir bienes y servicios. En economía, la tierra es lo que llamamos en el lenguaje cotidiano los recursos naturales. Este tema, por ejemplo, englobaría los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, el agua, el aire, los bosques, los peces. Todo eso que genera, digamos, un recurso
y que se puede ser utilizado por primera vez, ¿no? Cabe mencionar que, por ejemplo, si hay unos recursos de la tierra que podrían ser renovables, como por ejemplo el tema de la energía, que si bien es cierto no es renovable, hay opciones como paneles solares y una serie de servicios. El otro factor de producción es el trabajo. En este caso, se trata del tiempo y el esfuerzo que dedica la gente para producir bienes y servicios. Acá podemos incluir al esfuerzo físico que pueden hacer los obreros, como al esfuerzo mental, ¿no?, de las personas que trabajan en las oficinas, en todos los sectores de producción. A este trabajo también se le llama capital humano, ¿no? Y bueno, el capital humano es apreciado mucho más en el tiempo y cuando hay un mayor conocimiento. La tercera categoría es capital y son las herramientas, las máquinas, los edificios, las construcciones, todos los implementos que utilizan las empresas para producir los bienes y los servicios. Un tema cotidiano con el cual llamamos capital podría ser, por ejemplo, cuando hablamos de dinero, que ese sería un capital financiero. La cuarta categoría es la habilidad empresarial. Este recurso humano es el que organiza el trabajo, ¿no?, la tierra y el capital. Por lo general, lo podemos identificar como cuando los empresarios deciden producir y vender un servicio y tienen que tomar las decisiones de a quién va dirigido ese servicio. Estas 4 categorías nos ofrecen un beneficio. En el caso de la tierra es la renta, en el caso del trabajo son los salarios, para capital los intereses y para habilidad empresarial son las utilidades. Ahora vamos a hablar de la diferencia o la cantidad de bienes y servicios que tiene disponible el mercado. En realidad los bienes se dividen por su funcionalidad, ¿no? En el grado de escasez, que es el tema que más vamos a ampliar, tenemos los bienes libres y los bienes económicos. Por su funcionalidad tenemos los bienes de consumo, que son los que utilizamos día a día, como una moto, ir a un restaurante, una casa. Los bienes de inversión, que por ejemplo podría ser los depósitos a plazo fijo. Y bueno, tenemos también los bienes por su transformación, se categorizan en 2, que son los bienes intermedios y los bienes finales, ¿no? En los bienes intermedios tendríamos, por ejemplo, la harina, ya que es un insumo que luego nos va a permitir producir el pan, o para el caso de los bienes finales tendríamos acá el pan, ¿no?, para hacer una analogía. En el caso de por facilidades de acceso, los bienes que tenemos son los bienes públicos, que son los más accesibles porque pertenecen a nuestra sociedad. Entonces acá podríamos nombrar como ejemplo los colegios, los hospitales. Los bienes privados, que en este caso necesitas un derecho a propiedad y tenemos como por ejemplo nuestras casas. Y los bienes de propiedad privada, que en este caso, si bien son dueños particulares, son destinados por el público en general, ¿no?, como por ejemplo un hotel. Los otros bienes que se diferencian según la renta son los bienes normales, que se desglosan en bienes superiores y bienes de primera necesidad, y los bienes inferiores. En los bienes superiores tenemos como por ejemplo
son los que por su demanda se aumenta de manera rápida y se da en todos los servicios de ocio. Y los bienes de primera necesidad, su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores, como por ejemplo el pan. Otra característica, por ejemplo, de los bienes libres y los bienes económicos, que son los que por lo general se dan más dentro de la economía, es que los bienes libres son bienes abundantes, no tienen propietario, son gratuitos, son intransferibles, no tienen valor de cambio, tienen valor de uso y tienen utilidad como el agua, el sol, el aire, los parques, los ambientes que nos brinda la naturaleza. Y los económicos son, para poder identificarlos, creados por el hombre, escasos porque sabemos que no son ilimitados, tienen un valor de cambio y bueno, nos dan una utilidad. Otro tema importante es el costo de oportunidad. Pero para el costo de oportunidad, un referente es la racionalidad económica, ¿no? Que cada individuo tiene que seleccionar entre diferentes alternativas. Es decir, puede seleccionar un objeto, un recurso, y se supone que su orden se basa de acuerdo a, digamos, al orden de valor, que podría ser basada en el egoísmo o basada en el objetivo inmediato. El costo de oportunidad es la brecha que vemos acá entre la opción A y la opción B, y lo que nos dice es que toda elección implica un costo, ¿no? Se supone que el costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo, y bueno, el costo de oportunidad, por ejemplo, nos hace evaluar entre la toma de dos decisiones que nos gustan, ¿no? El otro tema importante es el beneficio marginal, ¿no? Tenemos que elegir un margen y eso se denomina beneficio marginal. Es cuando decidimos los beneficios y los costos marginales y elegimos solo aquellas acciones que ofrecen más beneficios que costos. De esa manera estamos empleando nuestros escasos recursos de la manera más ventajosa posible. Los mercados para economía son los acuerdos que permiten a los compradores y vendedores obtener información de un bien o servicio y hacer negocios entre sí. Este mercado, como pueden ver en las imágenes, puede ser un mercado de una red de productos, de usuarios, mayoristas, intermediarios que compran y venden un producto, y no necesariamente se necesita un espacio físico, ¿no? Los mercados se pueden hacer a través de una negociación tanto física como cada uno desde su oficina. Lo más importante es que en los mercados solo funcionan cuando hay derecho de propiedad y siempre habrá una persona que venda, que va a hacer la oferta, y alguien que compre, que se llamará demanda. El flujo económico nos va a permitir revisar la forma circular, cómo interactúan los bienes y servicios. Por ejemplo, en este flujo económico vemos que hay mercados de bienes y servicios, mercados de factores de la producción, las familias y las empresas. Si observamos el circuito, vemos que los individuos y las empresas hacen elecciones económicas y los mercados coordinan con estas elecciones. Las personas eligen cantidad de trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales que venderán o rentarán a las empresas a cambio de salarios, rentas, intereses y utilidades, y por eso gastarán sus ingresos en diferentes bienes y servicios disponibles. Las empresas, por su lado, eligen cantidades de factores de producción que contratarán, así como cantidades de bienes y servicios que producirán. Y en el caso de los mercados de bienes y servicios y de los factores, coordinan esas elecciones y las empresas. Los flujos en dirección opuestas a las manecillas del reloj son flujos reales.
el flujo de los factores de producción de los individuos a las empresas y el flujo de los bienes y servicios de las empresas a los individuos. Todo esto representa el flujo de ingresos de las empresas a los individuos y el flujo de gasto en bienes y servicios a los individuos desde la empresa. Y con esto terminamos. Muchas gracias.